Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Ursa y esto es el archivo de Odin. La madrugada del 22 de septiembre de 2013, dos hombres que pasaban por una pista forestal del municipio de La Coruña hicieron un descubrimiento impactante. A un lado del camino yacía el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, cuyos padres habían denunciado su desaparición 3 horas antes. Así comienza el caso de Asunta Basterra. Pero antes de eso, los invito a que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de contenido. Compartan con sus amistades y siempre viene bien un buen like. Les dejo también mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, los invito a escuchar las historias que esta noche no les dejarán apagar la luz antes de irse a dormir. Asunta Basterra Porto o Fan Yong, su nombre original, nació el 30 de septiembre del 2000 en Hong, China. Lamentablemente, luego de nacer, terminó en lista de espera para ser adoptada. 9 meses después, fue adoptada por el matrimonio español formado por Rosario Porto y Alfonso Basterra. La pequeña niña fue criada en Santiago de Compostela, lugar donde sus padres adoptivos residían. Asunta, cargando con el foco de ser la primera infanta adoptada de China, se convirtió en el centro de las miradas de amigos, vecinos y familiares. Siempre dio mucho que hablar, no solo por su origen asiático, sino que a medida que fue creciendo, fue demostrando que era una niña muy inteligente. Estudiaba francés, inglés, chino, gallego y podía hablar de manera fluida el español. También se destacaba en clases de música, tocando el violín y el piano, sumado a su amor por la danza clásica y la contemporánea. Asunta era una niña que, según sus profesores, era alguien que cuando fuese mayor podría conseguir lo que quisiera. Mas la suerte de la familia comenzó a cambiar. Corría el año 2011, cuando Rosario siempre se jactó de que su única obligación era el cuidado de su hija y que se desvivía realizando el mismo. Pero el matrimonio comenzó a tambalear. Sumado a ello, muchos testigos notaron que los Basterra estaban pasando por graves problemas económicos. En este punto es cuando la pareja decide separarse. Alfonso se va un tiempo de Santiago de Compostela, pero cuando su ex mujer comienza a tener complicaciones médicas a causa del lupus anteriormente diagnosticado, este regresa. Cuando Rosario sale del hospital, Alfonso se ofrece a ayudar con el cuidado de Asunta, prometiendo que estaría siempre con ellas. Los cuidados y atenciones del hombre hacia su esposa e hija eran notorios, sobre todo cuando, a pesar de la separación, seguía pasando tiempo de calidad juntos como familia, desde ver películas a compartir una que otra cena. Hablemos un poco de este matrimonio. Rosario Porto fue la única hija de Francisco Porto y Socorro Ortega. Su padre era un prestigioso letrado y su madre una catedrática de Historia del Arte, por lo que gozaban de un muy buen pasar económico. Además de pertenecer a una clase social donde estaban constantemente rodeados de personas y familias de la alta burguesía de la ciudad. Porto asistió a las mejores escuelas y universidades y luego de esto comenzó a trabajar en el estudio de su padre. En el año 1990, que Porto conoce a Basterra, quien era en ese momento un periodista oriundo de Bilbao, él había llegado a la ciudad para trabajar en la redacción de un periódico local. Pese a no pertenecer a la misma clase que Porto, los padres de la misma aceptaron a Basterra como una buena pareja para su hija, ya que era frecuente que no aprobaran a los novios de Porto por ser de una clase social más baja.
Es entonces que comienza una relación que culmina en un matrimonio en el año 1996. Si bien Porto no era estéril por problemas de salud, los médicos le aconsejaron que no tenga hijos, ya que había muchas posibilidades de que sufra complicaciones graves durante el embarazo. Es entonces, en el año 2001, que deciden adoptar. Es claro y notorio que la familia perfecta que se mostraba ante el público no era más que una imagen, pues puertas adentro, como cualquier núcleo familiar, existían una serie de problemáticas con las que batallaban. Rosario no solo padecía lupus, sino también había sido diagnosticada con ansiedad y depresión. Mientras tanto, Basterra, aunque se encargaba de las tareas del hogar, cada día estaba teniendo menos trabajo, haciendo que quien generaba la mayor cantidad de ingresos fuera Rosario, algo que al parecer le molestaba. Pero el quiebre definitivo ocurrió en la segunda mitad del año 2012, cuando la madre de Porto falleció misteriosamente mientras dormía. Se descubrieron dos poemas escritos por Assunta, uno de ellos peculiarmente crítico hacia su madre. Estos detalles, aunque llamativos, aportaron poco a la investigación y terminó siendo caratulada como una muerte natural. Los padres de Rosario gozaban de una buena salud a pesar de su edad avanzada. La abuela, Socorro, falleció de manera inesperada mientras dormía el 12 de diciembre del 2011, justo antes de Navidad, a pesar de no mostrar signos previos de enfermedad. 7 meses después, el 26 de julio del 2012, el padre, de 88 años, también falleció repentinamente, a pesar de su aparente robustez física. En el blog de Assunta, conocido como Asuncam, aún permanece activo con una sola entrada, la misma escrita en colaboración con su profesora de inglés. Se titula Alameda Park. Relata la historia de un parque donde Assunta solía pasar con su abuelo materno mucho tiempo. La historia narra de una familia feliz y un trágico suceso relacionado con el parque. Se menciona también el cambio en la vida de Assunta después de la muerte de sus abuelos, describiendo una posible sensación de abandono en sus últimos meses de vida. Fallecen los padres de Rosario Porto y ella se convierte en heredera universal de una importante herencia, y por ende su hija Assunta también. Al mismo tiempo, en esta época, ya fallecidos sus padres, Rosario conoce a un empresario con quien mantiene una relación amorosa, generando una infidelidad con este hombre. Un día, Alfonso termina enterándose de esta relación y es cuando decide separarse. Rosario termina quedándose en la casa de Santiago de Compostela viviendo con la pequeña Assunta y Alfonso decide alquilar una vivienda, un inmueble nada menos que a pocos metros de distancia de la misma casa. En junio del 2013, luego de sufrir un problema neurológico y quedar internada en el hospital, Alfonso se acercó a ofrecerle ayuda, además de hacerse cargo de Assunta mientras ella se recuperaba. Así, la pareja volvió a unirse, aunque era una relación más que nada de amigos. Miraban películas, cenaban juntos y de vez en cuando salían los tres. Alfonso así más tarde le pidió a Porto que dejara de ver a su amante y esta en un principio aceptó, pero a las pocas semanas comenzó a verlo de nuevo. Es en julio de este año que comienzan los hechos extraños que envolvieron a la familia Porto Basterra. Los padres de Assunta reportaron que un hombre enmascarado ingresó a su departamento e intentó estrangular a la niña mientras dormía. También indicaron que se habían olvidado las llaves puestas por fuera y esto permitió que el hombre ingresara a la casa sin forzar la entrada. Lo llamativo es que los perros de los vecinos no ladraron. Es en esta ocasión que este supuesto atacante desconocido intentó asfixiar a Assunta. Ante los gritos, Rosario se presenta en el cuarto y el atacante, a pesar de ser mucho más alto que ella, simplemente se va a la orden de vete de aquí de la mujer.
Se suma el comportamiento extraño de Asunta días antes de su muerte, caracterizado por la ingesta de polvos blancos que la dejaban somnolienta. La menor comentaba que sus padres le daban estos polvos blancos atribuido inicialmente a antihistamínicos, a pesar de las contradicciones médicas al respecto, aunque luego se confirmó que la niña no tenía alergias ni estaba medicada. En un análisis del cabello de Asunta se encontraron restos de este fármaco, no solo allí, sino también en su tracto digestivo y sus riñones. El descubrimiento del cadáver de Asunta abandonado junto a la cuneta planteó inicialmente la hipótesis de un atropello, pero este se descartó rápidamente. Se encontraron trozos de cuerda cerca del cuerpo, lo que resultó crucial para la resolución del caso. La autopsia reveló que Asunta murió por asfixia, pero también mostró un consumo regular de lorazepam durante 3 meses antes de su muerte. Esto sugiere una planificación previa por parte de los padres. La autopsia reveló que Asunta había ingerido una gran cantidad de lorazepam, estimándose alrededor de 27 dosis entre las 7 y las 8 de la noche del 21 de septiembre. Su muerte se clasificó como posible asfixia. Uno de los aspectos más criticados de la investigación del cuerpo fue la falta de toma de temperatura y exploración detallada. Sin embargo, los presentes en la escena justificaron que no estaban en condiciones óptimas para llevar a cabo aquellas acciones. Optaron por asegurar el cuerpo de manera limpia para su análisis posterior en el laboratorio y evitar contaminaciones. La incineración del cuerpo unos días después también generó controversia, aunque se argumentó que se había tomado suficientes muestras para futuros análisis. Aunque se hallaron restos de semen en la ropa de Asunta que coincidieron con un hombre colombiano, este fue descartado como sospechoso al encontrarse fuera de la ciudad en el momento del crimen. El sospechoso no solo tenía coartada por estar en Madrid, sino también presentó un recibo de un establecimiento que visitó ese día. Este recibo demostraba que era imposible que estuviera en Galicia cometiendo el crimen. Además, durante la investigación, se descubrió que la camiseta de Asunta había sido cortada con las mismas tijeras que se utilizaron para cortar un preservativo que contenía el ADN del presunto culpable. Ambos artículos estaban en el mismo almacén de pruebas, lo que sugiere una contaminación cruzada. Esto refuerza la hipótesis de que la camiseta podría haber sido manipulada. Un hecho interesante respecto a los rastros de medicamentos en el cuerpo de Asunta es que Rosario Basterra tomaba Orfidal. Los análisis del pelo de la niña dejaban en claro que había ingerido este medicamento durante los días antes de su asesinato en grandes cantidades. Es por esto que tanto la madre como el padre de Asunta tampoco quedan al margen de las sospechas. Sobre todo cuando los agentes que participaron en la investigación de este crimen descubrieron que Alfonso Basterra borró una gran cantidad de ficheros de su ordenador horas después de fallecer su hija. Alfonso Basterra fue en varias ocasiones a retirar estos comprimidos, siendo esto confirmado por los dependientes de la farmacia. Además, la compra de este fármaco coincide con los primeros casos de mareo de Asunta declarado por su profesora. Pruebas como las cuerdas encontradas en el chalet de Porto y la adquisición de lorazepam por parte de Basterra fortalecieron la acusación. Testimonios de maestros y la propia Asunta apuntaban a una relación problemática con sus padres y el suministro de sustancias por parte de ellos. Rosario Porto estaba cansada de la presencia de Asunta. Era una niña que comenzaba a transitar la adolescencia y, como es normal en este aspecto, tenía ciertos arranques de rebeldía que parecían molestar a Rosario. Rosario y Alfonso estaban separados y vivían en casas distintas. Sin embargo, vivían muy cerca el uno del otro. Y para ir de una casa a la otra se tenía que pasar por delante de una sucursal de un banco. Esta sucursal tenía cámaras de seguridad, por lo que existen muchas imágenes que muestran las horas exactas en los últimos movimientos de la pequeña Asunta. La mañana del 21 de septiembre,
el día de la desaparición, Asunta la pasó en casa de su madre hasta las 2 del mediodía. En ese momento, Asunta abandona la casa de Rosario y se dirige a la casa de su padre para comer, con una remera manga corta y una sudadera en mano. La cámara del banco graba cómo Asunta se dirige a la casa de Alfonso Basterra. Ha quedado con sus padres para comer. Entonces, viendo todo esto, podemos armar una línea de tiempo un poco más específica con respecto a cómo se dieron las cosas. 13:55, Asunta deja su casa. 14 horas, pasan por las cámaras de la sucursal bancaria camino al departamento de su padre con quien va a comer. 14:30 llega también Rosario a la casa de Alfonso. Los tres comen revuelto de champiñones que Alfonso había preparado. Es aquí donde, según la autopsia, Asunta recibe los lorazepam de parte de sus padres. Acabaron de comer sobre las 3:15 de la tarde. Después de eso se pusieron un rato a jugar a las cartas. A las 17:15 es ahí cuando Asunta abandona la casa de su padre para ir a la casa de Rosario a hacer los deberes. Sabemos que las horas de las idas y las vueltas son ciertas porque, como se mencionó antes, todo esto quedó grabado por la cámara de seguridad de la sucursal del banco. Asunta vuelve a pasar delante de la cámara del banco yendo al domicilio de su madre 7 minutos después. 17:59, el teléfono del padre registra una llamada desde el departamento. Según las declaraciones que da Rosario en la denuncia de desaparición ante la policía, es en ese momento cuando ella deja sola a Asunta en el piso. El caso es que sobre las 18:10 de esa misma tarde, una cámara de seguridad de un local cercano graba a Rosario yendo al garage donde guardaba su coche. Según ella cuenta, coge el coche para hacer los recados que tenía que hacer en la finca que tiene el municipio de Teo. Antes de eso, pasa un momento por el piso. Lo primero que cuenta es que va al piso porque se había olvidado una bolsa y simplemente la toma y continúa su trayecto, dejando a Asunta sola en la casa haciendo los deberes. Pero en realidad hay grabaciones de cámaras de seguridad de una gasolinera en la que se ve pasar el coche de Rosario y al parecer hay alguien sentado en el lugar del copiloto. Y por las proporciones de esa persona, probablemente sería Asunta. En un principio, Rosario asegura que va sola de camino a la finca de Teo, por lo que se cree que efectivamente después de comer la niña va a casa de su madre y Rosario va al garage a recoger el coche. Pero después de recoger el coche vuelve a la casa, no para coger la bolsa que se había olvidado, como decía ella, sino para recoger a Asunta y que la acompañe. Rosario dice que va a la finca de Teo a recoger unos bañadores, unas mallas y organizar unas cosas. Lo importante es que la finca está a unos escasos 4 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Asunta. Se supone que Rosario, en compañía de Asunta, llega a la finca sobre las 18:33 de la tarde. Esto lo sabemos porque en ese momento se desconecta la alarma de la finca. Y no es hasta las 18:38 que el teléfono de Asunta, situado en el piso de su madre en Santiago, registra una conexión. A las 19:12, Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco entrando en el garage de su vivienda. Es a las 19:22 que el coche conducido por Rosario Porto deja la finca. A las 20:53 es cuando la alarma vuelve a conectar. Además, una vecina de la finca declara haber mantenido una conversación con Rosario antes de que ésta abandonara la casa. Pero esta mujer dijo que en ningún momento vio a Asunta ni a Alfonso, que Rosario estaba sola. Los investigadores piensan que posiblemente esta vecina no hubiera visto a Asunta porque para este momento la niña ya había fallecido y Rosario la tenía escondida en el maletero del coche. El cuerpo de Asunta no mostraba rastros de haber sido arrastrado, por lo tanto se dice que alguien o que pudo haber un cómplice que ayudó a Rosario a cargarla y colocarla en la cuneta donde fue encontrada. A las 21:30, Rosario declara
que al llegar a su casa se encuentra que la niña ya no estaba y llama a Alfonso para ver si había ido a pasar la tarde en su casa. Él informa que la niña salió a la calle y la cámara de seguridad del banco graba a Alfonso varias veces yendo y viniendo de un lado a otro de la calle buscando a Asunta ya desaparecida. La cámara toma a un Alfonso Basterra aparentemente desesperado. Lo que los investigadores piensan que ocurre realmente con estas grabaciones es que lo que quería hacer Alfonso era generar una coartada de un padre preocupado porque su hija había desaparecido y le estaba buscando. Es finalmente sobre las 10 de la noche cuando los dos deciden acudir a comisaría a hacer la denuncia de la desaparición. Sobre la 1 de la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres se encontraron en la pista forestal el cuerpo de la pequeña Asunta. Después de que las autoridades comprobaran que efectivamente se tratara del cadáver de la niña, fueron a informar a los padres de su hallazgo. En ese momento, los policías solicitan a los padres que los lleven a la finca de Teo, que estaba a escasos 4 kilómetros del lugar de donde se encontró el cuerpo. Lo extraño es que en un principio Rosario se negó en rotundo a acudir a la finca. Ella dijo que no creía que el cuerpo que habían encontrado se tratara de su hija y que no quería ir a la finca porque no quería abandonar su piso y que la niña apareciera y no la encontrara en casa. Aunque finalmente accedieron y junto con la policía fueron a dicha finca. Pero una vez allí, Rosario, utilizando la excusa de que quería ir al baño, subió las escaleras. En lugar de entrar al baño, ingresó a una habitación. Es ahí cuando la policía la encuentra con las manos en la masa tratando de tomar algo de la papelera. El policía a cargo se adelanta a Rosario y lo toma antes, encontrando una mascarilla que se utilizó mucho durante la pandemia, pero lo más llamativo y escalofriante fueron restos de la misma cuerda con la que hallaron el cadáver de Asunta. Algo que le llama la atención a la Guardia Civil durante la investigación es el carácter de Rosario, es decir, su comportamiento más que nada. Durante el registro, Rosario se mostró despreocupada, riéndose, conversando muy relajada e incluso sonriendo mientras hablaba. Algo bastante extraño, siendo que estaban investigando la muerte de su hija. Sabemos bien que cada uno reacciona de maneras distintas a las situaciones de estrés, de trauma, pero esto era demasiado extraño. El cadáver de Asunta fue inhumado casi inmediatamente. Es el mismo día que, luego de la inhumación de las cenizas de Asunta, Rosario queda detenida por los funcionarios de la Unidad Policial Judicial de la Guardia Civil. Horas después, las pruebas que obtiene la Guardia Civil hacen que también se detenga a Alfonso Basterra. Recordamos que anteriormente habíamos comentado que Basterra, durante la búsqueda de su hija, se encargó de borrar una serie de archivos, y no solo eso, sino que también escondió su computadora para que no fuera encontrada por la Guardia Civil en la primer requisa. Claramente, a pesar de haber sido borrados los archivos, los mismos fueron encontrados. Se trataban de fotos de Asunta en posiciones consideradas bastante inapropiadas, generando una nueva controversia de un posible abuso por parte del padre hacia la niña. Estas fotos finalmente fueron justificadas con que quien tomó las fotos fue la madre y en realidad se trataba de un juego que tenía la familia. La serie de Netflix sobre el caso Asunta, producida por Bambú Producciones, se nota claramente influenciada por el abogado de Rosario Porto, José Luis Arraguén. Su participación en la producción del documental sobre el caso sugiere un claro interés en limpiar la imagen de su clienta. En la serie, particularmente, la narrativa se torna de manera en que los interrogantes y la objetividad de la misma quedan teñidos por los intereses y la influencia del mismo abogado. Es este abogado, en colaboración con la serie, que intentan pintar a la defendida como una figura pasiva en los acontecimientos, sugiriendo que ella quería cumplir su condena completa para mostrar su inocencia. El juicio duró 4 días, en los que finalmente el jurado declaró a Rosario Porto y a Alfonso Basterra culpables del asesinato de su hija
con el agravante de parentesco. Ambos fueron sentenciados solamente a 18 años de prisión. La condena de 18 años impuesta a los padres de Asunta, en lugar de cadena perpetua, generó indignación en muchas personas. El caso volvió a la atención pública en 2020, cuando finalmente Rosario Porto se quitó la vida en prisión. La misma tenía un protocolo antisuicidio. Lo que ocurrió es que se estimó que ya no lo necesitaba y fue encontrada ahorcada en su celda. A pesar de los intentos de reanimación, se declaró la muerte de Rosario Porto ese día. Rosario tenía un historial de intentos de suicidio, primero con pastillas en el 2017, luego con un cordón en el 2018 y finalmente con un cinturón en el 2020. Esto indicaba el inestable estado emocional que tenía Rosario. Rosario no se quitó la vida por propia angustia, sino más bien para preservar su hogar y su prestigio. Parecía ser una persona acostumbrada a un estilo de vida acomodado y con una reputación que cuidar. La muerte de Rosario Porto y la incertidumbre en torno a su culpabilidad suscitan debates sobre si actuó por culpa, manipulación o incluso como resultado de sufrir depresión y ansiedad. A pesar de todas estas incógnitas, tal vez lo que genera más indignación es que no solo quedaron impunes de alguna manera los padres de Asunta, sino que también los restos de la niña fueron finalmente enterrados con los de su madre, con los de su presunta asesina. Es decir, los restos mortales de Asunta descansan junto con los de Rosario Porto en el mausoleo familiar. La muerte de Asunta fue el resultado de un plan premeditado por parte de sus padres, quienes parecían querer liberarse de las responsabilidades de cuidarla y quizás también de la presión que ejercía sobre ellos. Según el psiquiatra de Rosario Porto, la mujer expresó que su hija se había convertido en una molestia y que ya no quería encargarse de ella. Podemos deducir que aparentemente a Asunta ya no les funcionaba, era muy cansadora para ellos, ya no les convenía tenerlas y lo mejor era sacarla del camino. Hay una teoría que dice que en el momento en el que ingresan a la casa de los Basterra Porto e intentan de matar a Asunta, no es nada más y nada menos que Alfonso quien intenta asfixiar a la niña y al encontrarla despierta tiene que huir para no generar sospechas. Lamentablemente todo esto queda simplemente en hipótesis y conjeturas. Lo importante ahora es que fuera de todo lo que cuenta la serie de Netflix, fuera de lo mediático, es importante sacar del foco un poco a los asesinos de Asunta y mantener viva la memoria de esta niña tan especial que se le fue negada una vida que claramente prometía ser brillante. Esto es todo del caso Asunta Basterra. Espero que les haya interesado, les haya servido la información. Me gustaría leer sus ideas, sus opiniones. Los dejo acá con un video recomendado y en el caso de que aún no lo hayan hecho, para suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.